Vamos a hablar de qué pasa cuando un niño se equivoca, ¿no? ¿Qué pasa internamente? ¿Qué pasa en su cerebro? ¿Qué pasa en sus emociones? Vamos a hablar, perdón, de esta mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento en casa, ¿sí? Esto obviamente también nosotros lo podemos trabajar dentro del aula con docentes, pero pues como siempre la idea es homologar, ¿verdad? Este tipo de discursos para que entonces pues el mayor beneficiado sean nuestros hijos. Vamos a hablar del poder de la palabra todavía, que sí o sí nos va a hacer una diferencia muy significativa en estos procesos con nuestros hijos. Y vamos a hablar de un par de herramientas sobre cómo reaccionar ante el error, ¿no? Esto es lo que vamos a hablar. Y pues bueno, espero que estos temas vayan despertando curiosidad, que nos vayan llamando la atención y que esto pues de alguna manera nos mantenga más atentos, ¿verdad? Y participativos. Entonces, les decía, papás, que vamos a tener un par de interacciones, ¿verdad? Ahí esta maravillosa herramienta digital que a mí me encanta, la descubrí en la pandemia, entre muchas otras cosas, y por ahí vamos a estar respondiendo algunas preguntitas. Denme un momentito que por acá por el chat les voy a compartir la liga para aquellos que no puedan, por medio del código QR, puedan acceder por medio de el link. Entonces, ahí está. ¿Sí? Si me ayudan con ir ingresando, ya sea, como les digo, por medio de el código QR o el link, ¿vale? No se me desesperen, ahí vamos, ahí vamos. Y para que vayan ustedes ahí pudiendo ingresar. Y lo primero siempre es partir, papás, de nuestra propia experiencia. ¿Cómo es que llegamos aquí? Entonces, aquí les pediría, papás, si me pueden ayudar a compartir esto. ¿Qué frase o qué frases recuerdan ustedes que les decían cuando se equivocaban? Así, sin pensarlo mucho. Yo lo que siempre les digo a los papás, estamos aquí en un espacio seguro, libre de juicio, ¿verdad? Aquí se trata de compartir, de aprender de todos, de poder compartir experiencias. Entonces, eh, siéntanse en un espacio seguro, ¿verdad? Entonces, les voy a ir dando aquí unos segunditos para que podamos tener em, pues más participaciones. Por ahí de una manita levantada, no sé si hay alguna duda. No, era para comentar qué me decían cuando me equivocaba. Soy José Antonio, papá de Val, y me decían, eres un tonto, todo porque no te fijas, pareces burro, cosas así. Muchas gracias, señor José Antonio, por compartirnos esto. Muchas gracias. Perfecto. Eso y muchas otras frases que a lo mejor vamos ahorita a leer, a compartir, y estoy viendo de todo tipo de frases, ¿eh? Así que lo bueno es que no tiene nombre, ¿verdad? Entonces vamos aquí a leer. Hay de todo, ¿eh? Hay desde tonto, nadie sabe, nadie nace sabiendo, hay gordo, que no te fijas, no te diste cuenta, te lo dije, no pones atención, eres una tonta. Aquí hay otro que dice, no pasa nada, mi amor, vuelve a intentarlo, ¿ok? Tienes que tener más cuidado, no pones atención, estás bien menso, fíjate bien lo que haces, no pasa nada, vuelve a intentar de nuevo, tú lo puedes hacer. Algún día serás padre también, ¿verdad? Yo, muchos también nos pasó regaños antisonantes, sí, porque no entiendes, hay otros de tú puedes, eso no es así. Bien, otra vez, también, ¿verdad? Es que te distraes, pon atención. ¿Que no me doy a entender? Bien, ok. De los errores se aprende. Ofensas, bien. Si se fijan, papás,
hay de todo tipo de comentarios, ¿no? De frases que de alguna manera ahí están presentes, ¿verdad? De nuestra infancia o de nuestra adolescencia o de nuestra juventud. Y no hubo mucho que recordar, ¿verdad? Ahí estaban. Y esto nos lleva a poder conectar con esto que tiene que ver con los errores. No me vayan a cerrar la aplicación, papás, ¿eh? Porque al ratito vamos a seguir con otra aplicación. Digo, con otra pregunta. Y entonces conectamos, papás, todo eso con nuestra historia, con nuestra propia historia con el error, ¿no? Dice, no reaccionamos al error de nuestros hijos, reaccionamos a nuestra propia historia con el error, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque muchas veces, pues vamos nosotros repitiendo, ¿no? Algo con lo que crecimos. A veces podemos hacer mayor conciencia y poder hacer las cosas diferentes, pero al final eso tuvo una huella en nosotros, ¿no? Que afortunadamente el día de hoy nosotros tenemos esta capacidad y esta voluntad también de poder hacerlo diferente, ¿no? ¿Cómo nos educaron respecto al error? A lo que vemos que compartimos ahorita, muchas de ellas tenían que estas connotaciones, ¿no? La gran mayoría. El error visto con vergüenza, chin, me equivoqué, ¿no? Como castigo, algo decepcionante, algo que daba miedo, algo que nos orillaba a no volverlo a intentar, ¿no? Como les digo, en la mayoría de los casos. Qué fortuna aquellos papás, mamás que compartieron otro tipo de historias, ¿verdad? Porque eso, pues claro que también hizo la diferencia. Pero mayoritariamente la gran mayoría de nosotros nos llevaron a este punto, ¿no? A ver el error como algo que está mal, como si nosotros, como si hubiera algo mal en nosotros, ¿verdad? Que no hicimos bien, que no entendimos bien, como si desde pequeños se nos exigiera una perfección y una imposibilidad para equivocarnos. ¿Y qué pasa con eso? Pues entonces estamos todo el tiempo alerta, ansiosos, con miedo, y esto obviamente pues se traspasa a otras áreas de nuestra vida, ¿no? Y entonces, a partir de esto, de esta conciencia, de esta reflexión que nosotros podemos tener, es como podemos de verdad nosotros realmente hacer una diferencia con el error, porque el error, bueno, ya lo veremos más adelante, pero es parte de nuestro proceso de vida, ¿sí? Es un proceso completamente natural. Aquí el reto es cómo lo vamos a abordar, ¿cierto? ¿Desde dónde? Y que también nosotros vayamos observando cómo nosotros reaccionamos con nuestros hijos cuando se equivocan. Desde a lo mejor cuestiones muy básicas de casa. Ya no hablemos ahorita tanto de lo académico, que también es importante, pero desde casa, ¿no? Desde que están aprendiendo a comer, ¿no? Están aprendiendo a servir o vaciar, ¿no? De una jarra a un vaso, se les cae. O están aprendiendo a hacer un montón de cosas del día a día, de su cotidianidad. Y a veces, por los motivos y las situaciones que ustedes gusten, ¿no? La rutina, el cansancio, el agotamiento, a veces nuestras propias reacciones ante los errores de nuestros hijos son eh, ahora sí que fuera de dimensión, ¿no? Y es donde aquí nosotros entonces podemos hacer uso de nuestra conciencia, también de la voluntad de poder hacerlo diferente, pero también, claro, apoyándonos de herramientas que son importantes, ¿no? Sencillas, tampoco necesitamos mucho, ¿sí? Dice, muchos crecimos evitando el error, no aprendiendo de él, ¿sí? Y habrá que ver también, en el caso, ¿no? Que algunos de nosotros o algunos de ustedes tuvieron como esta guía de, ok, de los errores se aprende, ¿sí? Pero, ¿qué tanto seguimiento había de eso? ¿No? Podemos nosotros quedarnos con una frase de sí, pues, de los errores se aprende, sí, pero ¿y qué más? ¿No? ¿Qué reflexión, qué profundidad había de eso? O simplemente era como de, "Ah, bueno, ¿no? Y entonces eso también es importante, sí, dar palabras de apoyo, de aliento, de guía, de comprensión, pero también asegurarnos que efectivamente haya habido un aprendizaje,
¿verdad? Y no solo asumir que nuestros hijos lo aprendieron, ¿no? Todo esto, papás, a lo mejor me estoy adelantando mucho en algunos puntos importantes de la sesión, pero es importante que desde un inicio nosotros sepamos que cuando queremos hacer algún cambio, implementar alguna mejora en nuestra dinámica familiar, va a requerir tiempo, va a requerir paciencia y muchas veces también va a requerir práctica y error, ¿verdad? Porque así es como entonces vamos viendo lo que le funciona a cada familia. ¿Qué más nos encantaría, verdad? Que un lunes, ¿verdad? Nuestros hijos despertaran con todo esto que nosotros queremos, ¿verdad? Que desarrollen, que ya tengan como muy bien consolidado. Y la realidad, pues es que eso así de un día para otro, ¿verdad? Pues no va a suceder, ¿sí? Necesitan los hijos guía, compañía, conciencia, práctica, ¿verdad? Como todo, desde saber abrocharse las agujetas, vestirse, o sea, cosas de verdad muy básicas. Y bueno, también trasladándolo al tema académico, pues también tiene sus implicaciones, ¿verdad? Que lo veremos en un ratito más. Entonces, ¿de qué va esta frase? Realmente, si nosotros queremos empezar a concientizar en nuestros hijos este tema del error, no solamente asumir que de los errores se aprende hijo, de los errores se aprende hija, claro, pero ¿y qué más? ¿Verdad? No asumir que ellos por sí solos lo van a entender. A lo mejor puede que sí, si ya están más grandes y tienen están en otro proceso de desarrollo, pero cuando son muy pequeños, pues sí, pueden ser bastante inteligentes y brillantes nuestros hijos, pero hay todavía muchas cuestiones que necesitamos guiarles, ¿no? Por medio de preguntas y no decirles tampoco, ¿verdad? El aprendizaje de eso, porque a veces también nosotros como adultos y sobre todo en la actualidad tenemos mucha prisa, ¿verdad? Como que todo rápido, preguntan algo, quieren algo, lo solucionamos, se los damos y a veces no damos tiempo también a que ellos tengan otros procesos reflexivos de todo tipo, para la toma de decisiones, para las reflexiones, para el pensamiento crítico, etcétera. Entonces, esto es importante, ¿no? Que también se necesita tiempo. Si yo les preguntara ahorita, papás, a manera de reflexión, no es necesario que lo compartan, simplemente haciendo como esta breve reflexión de a partir de eso, ¿qué aprendí sobre equivocarme, ¿no? ¿Cómo me hablaba yo cuando fallaba? No qué me decían mis papás o qué me decía mi familia, mis hermanos, incluso mis maestros, ¿no? Porque también puede ser el caso que viniéramos de situaciones escolares en donde también los maestros, ¿verdad? Tenían pues ese tipo de discursos. Y entonces todo eso de alguna manera también repercutía en nuestras emociones, en nuestra autoestima, en la autonomía incluso para hacer cosas, para preguntar cosas. Y entonces esto va generando, como les decía hace ratito, ¿no? Estas huellas que a veces, cuando somos más conscientes, podemos trabajarlas, podemos hacerlo de manera diferente, pero si nosotros ahora lo observamos en nuestros hijos, ¿sí? ¿Cuántas veces a lo mejor que hemos juzgado, que hemos señalado, ¿verdad? El error o los errores que nuestros hijos han hecho, cómo eso lo ha hecho sentir, cómo eso la ha hecho sentir. Y el papel de las emociones aquí es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Entonces, es importante que nosotros vayamos como concientizando todo esto. Y entonces esta frase aquí me encanta. No estamos aquí para buscar culpables, sino para crear conciencia. Lo que pasó, ya pasó. ¿Sí? Todo esto nos sirve para indagar cómo estamos hoy, el día de hoy, como padres de familia, con el error. ¿Cuál fue mi historia? ¿Sí? Pero no para juzgar y señalar a alguien, ¿no? Me dijo, me hizo. No, eso ya pasó. Ya somos adultos, ¿no? A partir de eso, ¿cómo puedo yo crear conciencia? También lo puedo aplicar en mí mismo, ¿sí? Pero ahora también con mis hijos. ¿Cómo puedo hacer que su historia sea diferente? Porque una de las grandes
ahora sí que objetivos, intenciones, sueños que tenemos con nuestros hijos es que puedan tener otro tipo de habilidades ante la vida, ¿verdad? Que puedan superar la adversidad, que sean resilientes, como lo hablábamos hace rato. Y entonces, para que eso sea posible, pues hay que darle un buen kit, ¿verdad? De herramientas, de habilidades para la vida, ¿sí? Y que el error va a ser parte de toda su vida. No porque tenga que ver con su capacidad, no porque tenga que ver con su inteligencia, no porque tenga que ver con su valía. No, vamos a desmitificar todo eso, sino porque el error va a estar presente en todas y cada una de las facetas de la vida, en diferentes áreas. Está presente, no lo podemos quitar. Entonces, ¿cómo los vamos a fortalecer para que cuando estas situaciones aparezcan o se enfrenten a ellas, estén, como les digo, muy fortalecidos, muy bien plantados, muy conscientes sobre ello y que eso los impulse a crecer, a aprender, ¿sí? Y que entonces esto vaya teniendo ese impacto en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque sería genial, ¿verdad? Que todos los padres de familia de todas las ciudades, de los estados, de los países, ¿verdad? Pudieran tener acceso a este tipo de espacios para poder realmente hacer una diferencia en la sociedad, ¿no? Empezando con nuestros hijos a pequeña, a edades tempranas, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los objetivos, ¿verdad, papás? Crear conciencia de todo esto. Porque entonces ¿qué pasa cuando un niño se equivoca? Sí, y aquí me voy a detener un poquitito para hablar de cuestiones mucho más neurobiológicas, ¿sí? El error activa el miedo, ¿sí? Siempre y cuando esté bajo este contexto del que hemos hablado, ¿verdad? Del juicio, del señalar, de este doble mensaje que a veces se envía a los hijos, ¿no? Que hay algo mal con ellos, que no aprenden, que tiene que ver con su capacidad, con su inteligencia, con su valía, con todo esto, ¿no? Hablando en este contexto. Nuestro cerebro, papás, eh, en la parte neurobiológica, sí, en la parte de todo el funcionamiento y ciertas estructuras que em, hay una parte que se llaman las amígdalas, no son las de acá, ¿sí? Son unas que están dentro del cerebro. Y estas amígdalas, hay una en cada uno de los hemisferios, regulan em, toda esa parte que tiene que ver con el miedo, ¿no? Con sentirnos o estar en un estado de alerta, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces nuestro cerebro no puede distinguir entre lo real y lo imaginario, ¿sí? Y de esta manera, de igual forma, se activa cuando me siento con miedo, cuando me siento inseguro, y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Se empiezan a desencadenar también una serie de reacciones fisiológicas como la sudoración, las palpitaciones, hay ciertos bloqueos de otras funciones en nuestro organismo, ¿verdad? Que no nos permite avanzar, ¿no? ¿Qué pasa? A veces lo podemos ver, ¿no? Con nuestros hijos cuando eh, van a hacer una prueba o tuvieron un examen o algo. Es que se me olvidó, ¿no? Incluso lo vivimos nosotros a lo mejor como estudiantes, ¿no? Es que estaba muy nervioso, tenía miedo de la presentación, se me olvidó todo, me bloqueé, me empezaron a temblar las manos, se me empezó a secar la boca, etcétera, ¿sí? Y entonces, cuando hay miedo en el organismo, además de todas estas reacciones fisiológicas que se van presentando, la parte racional, de alguna manera, se queda como silenciada. Entonces, eso no permite que la parte cognitiva, la parte del razonamiento, la parte de la conciencia realmente pueda tomar otro tipo de decisiones o pueda tener otro tipo de aprendizaje. Entonces, imagínense a un pequeño, ¿sí? Que vive en un entorno o en un contexto familiar muy rígido, ¿sí? En donde se espera de él una perfección, una, una respuesta
donde hay poca flexibilidad para el error, ¿no? ¿Qué pasa? Vive en miedo, en estado de alerta constante, ¿no? Y entonces la parte emocional también tiene su implicación en el error. ¿Cómo queremos que nuestros hijos también se sientan? ¿Sí? Ya hay suficientes situaciones en nuestra sociedad para eso. En casa hay que tratar, ¿verdad? De poder hacer un espacio seguro, sin juicio, de aprendizaje, de guía, de confianza. Porque todo esto, pues bueno, a la larga sabemos también lo que emocionalmente puede generar en estados críticos, ¿no? En estados repetitivos, profundos. Y no creo que eso sea lo que nosotros realmente querramos para nuestros hijos, ¿no? Y entonces dice, pero si hay acompañamiento, activa el aprendizaje, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros? em, y luego también hay muchas, no sé si han visto también, hay muchas, estos reels y videos en redes sociales donde hay como esta parodia de papás y mamás ayudando a hacer tarea con sus hijos, ¿no? Que ahí está con la ejercitación de las tablas, ¿no? De multiplicar y que no se las saben y ya te las dije y luego escribiendo y esta desesperación de borrar, ¿no? Esto es importante, ¿sí? A lo mejor muchos de nosotros nos pasó también con nuestros papás, ¿no? O nos sigue pasando. Y esto es importante, un acompañamiento que active el aprendizaje, pero claro, un acompañamiento asertivo, ¿verdad? Porque pues sí, yo puedo dar un acompañamiento, me pueden decir, oye, Mariana, yo claro que acompaño a mi hijo en las tareas, ¿verdad? Pero ¿bajo qué perspectiva? ¿Sí? Si lo regaño, le grito, le digo, no se va a dormir hasta que no vuelva a hacer la plana 10 veces y que entonces porque entonces luego le borramos y luego le decimos que la página está sucia. Entonces, eso es importante. Papás, por ahí hay un micro abierto. ¿Me apoyan, por favor, a silenciarlo? Ese sí ya estás en el baño y te vas a de veras. Porque Ah, ya no se escucha. Se silenció también su micrófono. ¿Ahí ya me escuchan? Ya. Ya, gracias. Silencia a todos. Hasta mí. Gracias. Gracias, papás. Se me fue la idea. Bueno, les decía esto, ¿no? Que al final podemos nosotros estar ahí, pero ¿de qué manera vamos a estar? ¿De qué manera vamos a acompañar? Y yo sé que también muchos me pueden decir, oye, Mariana, pero es que a veces puedo pasar 4 o 5 horas, ¿verdad? Haciendo tarea con ellos. Bueno, ahí implican otro tipo de dinámicas que tienen que cambiarse, pero, o que tienen que ajustarse, más bien. Pero esto es importante. Si nosotros no nos estamos centrando en el error, hay que concientizar de qué manera estamos acompañando el aprendizaje en nuestros hijos. Y entonces, volviendo al tema neurobiológico que hace un momentito les decía, el cerebro aprende más cuando se siente seguro, cuando se siente en un espacio, como les digo, libre de juicio, en donde emocionalmente hay apertura para equivocarse. Porque también les voy a decir otra cosa, papás. Nosotros también como papás nos equivocamos. ¿Cómo reaccionamos cuando nos equivocamos con nuestros hijos? A veces los chicos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Y entonces esto es importante, ¿no? No por ser papás, no por ser padres de familia, por ser cabezas de familia, nos hace o nos da esta posibilidad de equivocarnos, ¿no? Eso lo escucho muy seguido luego con los papás, que hay como esta presión
por ser perfectos, ¿sí? Y que muchas veces cuando uno se equivoca, hay mucha culpa, hay mucho, sí, como esta sensación de fallar, ¿no? Papás, mamás, somos seres humanos todos. Como papás también estamos aprendiendo, estamos en ese proceso y vamos a tener errores, vamos a equivocarnos. Todo está bien. ¿Qué vamos a hacer al respecto con eso, no? Y entonces, ¿cómo a partir de ahí yo también puedo hacer ese modelaje, ¿no? Del error, de equivocarme, desde cosas pequeñas, ¿no? Si fui al súper, por poner un ejemplo, y me traje el Choco Crispies en lugar del Fruit Loops, pues fue un error. ¿Qué pasa? ¿No? Hasta otras situaciones. Entonces, si desde ahí también nosotros nos procuramos un espacio seguro que como familia estemos abiertos al error, vamos a aprender todos desde un lugar seguro, ¿verdad? Porque muchas veces también nuestros hijos nos enseñan, tampoco no. Entonces, desde ahí, teniendo como estas condiciones necesarias para aprender, pues es importante que nosotros lo vayamos concientizando, ¿vale? Y entonces todo esto se va ligando, si se fijan, vamos teniendo como ese hilo conductor. Con esto que yo les hablaba sobre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, pero en un contexto de casa, ¿sí? Les platico un poquito de dónde surge esto de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Hay una psicóloga estadounidense que se llama Carol Dweck, que desde hace muchos años ella se dedicó a hacer investigación sobre esto. Si bien nace en un contexto, digamos, escolar, académico, en la parte de qué ideas, qué concepciones tenían los alumnos sobre sí mismos y a partir de ahí, cuál era su éxito, ¿verdad? O sus retos en niveles, sí, en un área escolar, en un tema académico. La investigación está bastante interesante. Entonces, los resultados fueron que los chicos, entre más conscientes de sus capacidades, más motivados estaban, más comprometidos, todo esto que la verdad sí o sí hace una gran diferencia en tema de aula, pues también nosotros lo podemos ahora sí que adaptar sí o sí en casa y como les decía, homologar estas líneas, ¿no? Porque somos un gran equipo, escuela y hogar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos o cuáles son las pautas de este tipo de mentalidades, ¿no? En el caso de la mentalidad fija, que también podemos irnos identificando como papás, a lo mejor de qué lado estamos, ¿verdad? Dice, mentalidad fija. Las creencias previas de los alumnos, o en este caso de los hijos, sobre su inteligencia condicionan la forma que tienen de afrontar los retos, ¿sí? Es decir, su autoconcepto, lo que ellos creen de sí mismos. Algunos creen que la inteligencia es fija y que debido a los determinismos genéticos no podemos hacer nada para cambiarla. Es decir, las habilidades son innatas y no cambian. Un ejemplo clarísimo es, en mi familia nunca fuimos buenos para las matemáticas. Entonces mi hijo por eso es malo en matemáticas. O nosotros siempre fuimos de letra bien fea y por eso mi hijo ya lo trae, ¿no? Lo trae en los genes, lo heredó. Y luego por ahí ando escuchando, lo heredó de la familia de mi marido, ¿no? Lo heredó de la familia de mi esposa, ¿no? Entonces, si bien, no voy a ahondar mucho en este tema porque también nos llevaría un buen rato. Si bien hay algunos componentes genéticos que también nos habla la epigenética de eso, que también es un tema interesantísimo, no quiere decir que no haya cuestiones que puedan mejorar, ¿sí? Que se puedan desarrollar, ¿sí? Pero una mentalidad fija nos dice, esto es lo que hay, ¿no? Con esto naciste y con eso nos moriremos, ¿verdad? No les digo, ejemplos claros, ¿no? O,
O el tema de los deportes, ¿no? Nunca fuimos buenos para los deportes, entonces nosotros somos pues más intelectuales, ¿no? O somos, pues sí, de otro tipo de aficiones. Entonces, pues ahí tenemos unas creencias sobre algo que no es movible, tal cual. ¿Sí? Así es y así se quedó, ¿no? Por el otro lado, tenemos una mentalidad de crecimiento. Dice, aquella que nos permite afrontar mejor los retos, ¿sí? Al creer que nuestras habilidades personales pueden desarrollarse. Es decir, que la mejora siempre es posible. Frase, las habilidades se pueden desarrollar con esfuerzo y dedicación, y eso es una realidad. Y hablando también aquí, porque ese es mi expertise y mi especialidad y el tema de lo que más me apasiona, que es la neuroeducación. Partimos, papás, de que nuestro cerebro es plástico. ¿En qué sentido? Este término que a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado que se llama plasticidad cerebral. Nuestro cerebro tiene la capacidad para aprender y desarrollar habilidades a lo largo de toda su vida. Claro, hay ciertos periodos, ¿sí? Que facilitan el desarrollo de ciertas habilidades. Pero eso no quiere decir que es exclusivo de este periodo, ¿no? Estos periodos sensibles para aprender cosas, ¿no? Entonces, si partimos que desde nuestra neurobiología está preparada para desarrollarse, para seguir mejorando, para seguirse actualizando, pues entonces, teniendo esta información de una mentalidad de crecimiento, claro que es posible. Incluso nosotros tengamos los años que tengamos, ¿no? ¿Cuántas veces no han sabido ustedes de casos de personas mayores, ¿no? Que ya a cierta edad aprenden a desarrollar un oficio o aprenden a hacer otra cosa, ¿no? Y dicen, wow, sigue aprendiendo. Claro, nuestro cerebro, desde la biología de nuestro cerebro, es posible. Entonces, si tenemos esas condiciones, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Todas las habilidades se pueden desarrollar con esfuerzo y dedicación. De manera muy simple, ¿no? A mí me gusta mucho esta parte como visual, como muy esquemática, para que sea más fácil. ¿Cómo nosotros podemos identificar esta mentalidad fija? A lo mejor tanto como en estas, como papás, ¿sí? En nuestro rol como papás, o a lo mejor también en nuestros hijos, ¿no? La mentalidad fija evita errores, ¿sí? Yo por lo seguro, ¿verdad? Para no irme ahí ¿cómo se llama? A enfrentar a alguna situación incómoda, emocionalmente compleja, etcétera. Se rinde fácil, se compara, busca validación todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Me está saliendo bonito? ¿Cómo me veo? ¿Me viste? ¿Qué tal lo hice? ¿No? Y dice no puedo, ¿no? En las primeras de cambio, no puedo. Por el otro lado, mentalidad de crecimiento. Aprende de los errores, es persistente, se enfoca en su proceso, no tanto en el resultado. Es importante, claro, el resultado, pero el proceso también, ¿sí? Busca evolución y dice, estoy aprendiendo, estoy en ese proceso, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Saber o ir identificando como ciertas pautas y tirar, ¿no? Tirar el hilo, como dicen por ahí, para partir de ahí, entonces, hacer esos ajustes, porque son posibles, acuérdense, nuestro cerebro es plástico, todo es posible, ¿sí? Tenemos un gran órgano que tiene todas estas capacidades, entonces hay que hacer uso de ello, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede sonar esto en casa? ¿Sí? La mentalidad fija en casa se escucha algo así como, eso no es lo tuyo, no, tú tienes otras habilidades, ¿verdad? Siempre haces lo mismo, eres distraído, no eres bueno para las matemáticas. Y entonces, con esto que le estamos, ¿cuál es el mensaje que le estamos diciendo a nuestros hijos? Así eres. Y ni modo, eso es con lo que naciste y pues hasta ahí, ¿no? Hay cierta parte de limitar, ¿verdad? El potencial, las habilidades.
Por el otro lado, ¿cómo se escucha esto en casa? Una mentalidad de crecimiento. Todavía no lo logras. ¿Qué podemos intentar distinto? ¿Qué aprendiste de esto? Que era lo que yo les decía hace rato, ¿se acuerdan? Que muchas veces era como, de los errores se aprende, sí, sí, pero ¿y cómo te aseguras tú? Como en la escuela, ¿verdad? Como los maestros, ¿cómo sé que sí aprendió? Digo, que tampoco es que le vayamos a hacer un examen escrito, ¿verdad? Que le vayamos a dar ahí toda una serie de preguntas, ¿verdad? Pero sí poder buscar la forma de hacer esta pequeña evaluación, ¿no? De decir, bueno, ¿qué aprendiste de esto? De tener yo también la certeza de que sí hubo un aprendizaje, no nada más soltarle la frase y pues ojalá ya haya aprendido algo, ¿verdad? Practiquemos más, ¿no? ¿Cuál es el mensaje implícito de esto? Puedes desarrollarte, puedes crecer, puedes descubrir otros talentos tuyos, ¿no? Otras habilidades que a lo mejor no sabías. Y esto es bien importante, ¿no? Como les digo, a veces vamos a tener que hacer como este switch, como resignificar, como hacer modificaciones a lo mejor en nuestras propias dinámicas y nuestros propios discursos, pero es posible también para nosotros como papás. Acuérdense, nuestro cerebro es plástico, ¿no? Dice, no es negar el error, es acompañarlo. Tampoco se trata, y creo que en eso podemos estar todos en acuerdo, papás, que no es que no queramos que nuestros hijos tengan errores, que se equivoquen, porque eso va a ser parte de su vida. Claro, a lo mejor queremos que sea lo menos posible, ¿verdad? Porque nos duele ver cómo se sienten, cómo reaccionan, cómo a lo mejor pues les dura, ¿no? Días esa sensación, ¿no? De haberse equivocado en algo. Pero aquí la cuestión es cómo lo vamos a acompañar, ¿sí? Se van a equivocar. También hay que dejarlos que se equivoquen. Obviamente con esta guía, ¿verdad? No es solamente como, ay, bueno, pues que la vida le enseñe, ¿verdad? No, la vida le va a enseñar muchas cosas, pero que sepa y que sienta esa seguridad de que mamá y papá están ahí para acompañarle, ¿sí? Para guiarle, para tener ese sustento y que le dé el aprendizaje que realmente esos errores dan. A todos nos pasó en la vida, papás. ¿A poco no? Muchos de nosotros aprendimos muchas cuestiones de la vida equivocándonos. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿qué positivo tomamos de eso y que lo podemos nosotros implementar con nuestros hijos, ¿no? Y entonces, aquí viene otro tema muy importante que para mí es fundamental porque el discurso también lo vale, papás. Cuando alguien le diga o un niño diga que no puede, hay que añadirle esta palabrita. No puedes todavía, ¿sí? Todavía. Eso, papás, hace magia. Relaja un montón a las personas, no digamos a los niños. Si nosotros vamos añadiendo esto, y esta es una de las herramientas que les hablaba, facilísima, es solamente añadir una palabrita que tiene un peso, un significado y un valor que se los prometo que en cuanto lo empiecen a aplicar con sus hijos, van a ver la diferencia. No puedes todavía. El todavía es sumamente poderoso, papás. No quita la dificultad, ¿sí? No baja la exigencia, pero mantiene posibilidad. Y esto tiene que ver con la mentalidad de crecimiento que nosotros vayamos a fomentar en el aula, ¿sí? Le da opción, ¿sí? No solamente corta de tajo, no puedes. O ellos mismos que dicen, no puedo. Y se cierran, no puedes todavía, ¿sí? Esto habla de que hay un proceso, como lo muestra la imagen de ahí, ¿no? Ahí va, todavía no llego
o no puedo llegar hasta arriba, no puedes todavía, ¿no? Ahí vas, practicando, conociendo, dependiendo, claro, del contexto, pero el todavía de verdad, papás, hace una diferencia. Le da esta seguridad de que aún hay posibilidades, ¿sí? De que lo puedes seguir intentando. Abre, abre posibilidades, abre opciones, ¿sí? Es que no he llegado o no sé, a lo mejor en temas de deporte, ¿no? También aplica, todavía, de verdad. Una de las grandes herramientas ahorita para empezar a aplicar desde el momento en que terminemos la sesión y haya posibilidad, el todavía. Porque también se cree que cuando nosotros queremos hacer algo en casa, tiene que ser algo también planeado, ¿verdad? Y la realidad es que todo el tiempo hay ventanas de oportunidades para fortalecer esto. Todo el tiempo, todo el tiempo. A veces, por la prisa, por la rutina, por muchas cosas, no las vemos, pero todo el tiempo hay oportunidades para fomentar esto. Mentalidad de crecimiento, el poder del todavía, un lugar seguro, una escucha activa, que todo esto que sabemos que es tan importante, ¿sí? Entonces, el todavía, papás, de verdad, a partir de este momento, y van a ver cómo conforme sus hijos van aprendiendo esto, lo van integrando también en su propio discurso, va a empezar a hacer diferencias muy significativas en su motivación, en el compromiso, en esta parte también resiliente. Que bueno, también de ese tema podríamos hablar horas, porque también la resiliencia se trabaja también desde casa, desde edades tempranas. No necesitamos un parteaguas, ¿verdad? Para entonces a partir de ahí ser resiliente. No, con pequeñas situaciones, claro, en la justa medida y proporción y dimensión que nuestros hijos van atravesando, pero siempre, como les digo yo, ventanas de oportunidades para fortalecer un montón de cosas, ¿vale? Ahora, ¿qué otro tipo de herramientas o consideraciones podemos nosotros tener presentes, papás, para saber cómo podemos reaccionar ante el error? Lo primero y lo más importante, asumir el error con naturalidad, ¿sí? Como se los he dicho todo este ratito, va a pasar, va a seguir pasando. Incluso nosotros, en la edad que tengamos, 30, 40, 50 años, los que quieran, también nos seguimos equivocando y nuestros papás a veces también nos siguen diciendo esto, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia de que eso va a pasar y lo vemos y lo hablamos en casa como algo más natural, ¿qué va a pasar? Como les decía, la parte emocional, la parte segura, ¿sí? Algo relajado, abierto, dispuesto a aprender, no colapsado, estresado, en modo alerta, ¿no? Que nuestros hijos tengan ese miedo, ese temor de equivocarse, ¿no? Y como dice aquí, entender que es parte del proceso de desarrollo mismo, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie es perfecto. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que esto es buenísimo. Es, es un gran regalo que la vida misma nos da. Porque entonces, ¿cómo pudiéramos evolucionar como seres humanos? El error ha sido parte de la historia de la vida, ¿sí? Gracias a eso, pues ha habido investigaciones, ha habido mejorías, ha habido un montón de cosas. Entonces, ¿por qué frenarlo, verdad? ¿Por qué a veces tener esta poca flexibilidad para cuando eso suceda, ¿no? Entonces, eso es importante. Parece algo muy, muy básico, pero a veces este tipo de cuestiones son las que más se nos van, ¿verdad? Como les digo, cansancio,
la rutina, del agotamiento, preocupaciones, temas de salud, lo que gusten y manden, ¿sí? Y podemos estar mucho más intolerantes a ciertas cosas, ¿sí? Esto, pues, es parte del día a día, de muchas dinámicas familiares, ¿sí? Pero lo importante aquí es, como les digo, hacer conciencia, ¿sí? Paso a paso. Como les digo, hay un libro que ahorita se me viene a la mente. Hay un libro que no sé si alguno de ustedes ha escuchado o ha leído, y siempre lo recomiendo porque, bueno, para mí fue algo muy, muy significativo. Se llama Hábitos Atómicos, papás, ¿sí? Si bien o el contenido no habla específicamente sobre temas de crianza, creo que tiene un contenido que rescata un montón de cosas muy valiosas, como por ejemplo hacer un 1% todos los días, ¿no? Porque cuando nosotros queremos implementar nuevos hábitos o hacer cambios, ¿no? En este caso, en nuestra dinámica familiar, en nuestro rol como mamá, como papá, esperamos que los cambios sean de la noche a la mañana, ¿no? Que sean majestuosos, que sean muy visibles, ¿verdad? Y que a la primera queden. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces muchas veces cuando queremos hacer estos cambios, por esa expectativa que tenemos, nos desanimamos porque no salen como nosotros realmente queremos, ¿no? Y todo lleva también parte de un proceso y ese proceso también va a llevar errores. Y entonces, si nosotros vamos teniendo esta claridad en hacer cosas diferentes día a día, del 1%, ¿sí? 1%, ese 1% de manera continua, consciente, va a traer mejoras, ¿sí? Respiremos, papás, respiremos. La labor y el reto, claro, ahí está. Nadie dijo que fuera fácil, pero con este tipo de espacios, con este tipo de herramientas, podemos aligerarlo, podemos hacer de verdad cosas diferentes y que la experiencia de nosotros como papás y de nuestros hijos sea distinta. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Muy sencilla esta herramienta también, papás. ¿Cómo reaccionar ante el error? Tres pasitos muy sencillos, ¿verdad? Primero, pausar. No sé si se acuerdan ustedes, digo, a lo mejor voy a evidenciar mi edad, ¿verdad? Pero hace muchos años cuando yo era pequeña había estos comerciales, creo que era en el canal 5 por ahí, ¿no? Que decía, respira, cuenta hasta 10, ¿no? Y ahí venían ejemplos de la vida cotidiana con papás, ¿no? A la niña que se le caían los platos y la mamá la regañaba y bueno, no sé si algunos de ustedes recuerdan eso, pero tiene mucha razón, o tenía mucha razón eso que yo veía de niña. Lo primero es hacer una pausa, respirar, ¿sí? No corregir inmediatamente. Porque las pausas siempre serán importantes, papás, porque nos permite que esa emoción que nosotros estamos experimentando, ¿verdad? Así como llega, ¿verdad? Pueda irse. Muchas emociones tardan milisegundos en entrar y en salir, ¿sí? Si nosotros reaccionamos en lugar de responder, o sea, en otro tipo de situaciones, incluso que hasta pueden terminar, ¿verdad?, en pleito ahí con los hijos, ¿no? Entonces, yo sé que tenemos a veces mucha prisa, ¿verdad? Que la vida misma nos exige correr y que si se tiró el vaso de leche, rápido limpiar, recoger y vámonos porque sí, pero no es lo más favorecedor para los hijos, ¿no? Entonces, lo primero, hacer pausas. Número dos, validar emociones. Veo que te frustraste, ¿no? ¿Qué pasa o qué pasaba muchas veces, o a lo mejor también como hijos nos sucedió? ¿Por qué lloras? Eso no es para tanto, ¿no? ¿Por qué estás así? Ya deja de llorar. No es para tanto. A lo mejor sí es para tanto, ¿no? A lo mejor muchos de nuestros hijos
son más sensibles que otros, ¿no? Y el tema emocional es importantísimo, ¿sí? Veo que te frustraste, ¿no? Ya si nuestros hijos son más grandes, que a lo mejor puedan tener esta conciencia de expresar sus emociones, abrir ese espacio, pero si son todavía muy pequeños, ¿verdad? Podemos modelarles, podemos darles o hacer este reflejo, ¿verdad? Despejar sobre la emoción, ¿no? Porque las emociones tienen su significado, tienen un para qué, ¿sale? Número 3, enfocar en proceso. ¿Qué podamos intentar diferente? ¿Qué se te ocurre? ¿No? Y también darles tiempo a que les den respuestas, ¿no? Porque eso, como les decía, todo esto requiere tiempo, paciencia, ensayo y error. Pero si nosotros queremos que nuestros hijos tengan o nos den otro tipo de respuestas, que no solo se queden callados, pues también tenemos que entrenar eso, ¿verdad? Si nosotros los frenamos y les damos las respuestas y recogemos o solucionamos en ese mismo momento, pues entonces, ¿cómo también le exigimos a nuestros hijos que sean autónomos, que puedan tomar decisiones, etcétera? ¿No? Acuérdense, los niños y las niñas aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Entonces, es parte de un proceso con calma, día a día, y yo sé que un día lo vamos a lograr y otro día a lo mejor va a ser un poco más difícil. La frustración es parte también del proceso, pero no se desanimen, papás. Un día a la vez, un 1% a la vez. Si hoy ya dominé la pausa, eso es un gran logro. Eso es un 1%, ¿no? Si otro día pudieron, además de pausar, de no activar, de accionar en el momento, y pudieron ustedes también validar su emoción y validar la del niño o la niña, buenísimo, es parte del proceso. Todo va sumando. Y es más, con estar ustedes aquí hoy escuchando esto, ya están sumando. Ya hoy se llevaron su 1%, papás, de este proceso. Entonces, eso es súper importante, ¿sí? Pausar, respirar, validar emociones, enfocar en el proceso. ¿Qué podemos hacer diferente? Por ahí, no sé si también ustedes han escuchado que hay el pensamiento divergente, ¿sí? ¿De qué va? De manera muy sencilla, también podríamos hablar horas de pensamiento divergente, es o consiste en estas maneras distintas de resolver, de proponer. Si nosotros seguimos haciendo las mismas preguntas, pues vamos a tener las mismas respuestas. Entonces, en la medida en que también nosotros ofrezcamos otro tipo de preguntas, de espacios, de manera de aprender, pues vamos a tener, vamos a desarrollar o entrenar este pensamiento divergente también en los hijos, ¿no? Entonces, ahora sí que va siendo como una suma de varias cosas que ustedes pueden empezar, o ustedes pueden, ¿cuál es la ventaja de todo esto, papás? Que ustedes pueden elegir con qué quieren empezar, porque si bien son herramientas o son sugerencias, no quiere decir que todos tengan que hacerla al mismo tiempo y de la misma manera. ¿Sí? Porque cada familia tiene sus particularidades, cada familia tiene sus propias necesidades y lo que a lo mejor en un principio les funcione a unos, a otros no. Y esa otra familia va a empezar con otras cuestiones, con otra dinámica, con otras herramientas y está bien. Lo importante es empezar a hacer cosas que a cada familia le funcionen, ¿sale? Pero como les digo, ya tienen aquí un 1% de este proceso. Así que, muy bien, ya empezamos muy bien. Entonces, para empezar a cerrar, digo, yo sé que todavía nos queda un ratito, pero podemos estar aquí conversando y nos falta otra interacción. ¿Cuál es la idea central de esto, papás, de todo esto que hablamos el día de hoy? Nuestros hijos no necesitan padres perfectos y eso es a lo mejor una creencia o una idea que nosotros como papás a veces la adoptamos.
no porque alguien no la haya dicho, o a lo mejor sí, pero yo creo que más bien es una idea que nosotros nos creemos en que seamos los papás perfectos. No, nuestros hijos lo que necesitan son papás conscientes, ¿sí? Que puedan darse cuenta de que algo funciona o no funciona, porque también las estrategias tienen fecha de vencimiento, papá, ¿sí? Hay veces que papás también se acercan y me dicen, oye, Mariana, es que fíjate que entonces empezamos con esta estrategia para este punto en específico, nos funcionó muy bien y dejó de funcionar. Y entonces hay papás frustrados por eso. Claro, porque entonces ya cumplió su objetivo, ¿no? Hay que cambiar, ¿sí? Todo también necesita una actualización, porque entonces también nosotros como papás vamos cambiando, vamos creciendo también, vamos teniendo otras experiencias, otra madurez, así como vemos a nuestros hijos crecer, ¿sí? No son ellos los únicos que cambian, nosotros también. Entonces, todo esto va a requerir una actualización constante, que las necesidades de la familia, de los hijos, van cambiando. Entonces, si nosotros desde aquí estamos conscientes de que esto va a suceder, que va a haber muchas actualizaciones a lo largo de nuestra familia, de la historia de nuestra familia, va a poder ser mucho más asertivo aquello que nosotros queramos implementar, adecuado, desarrollar otro tipo de habilidades según, claro, los procesos de desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, esto es súper, súper, súper importante, ¿sí? Estar conscientes. Y entonces aquí viene la otra interacción, papás, que les decía acá de Book Lab, ¿no? ¿Con qué me quedo de la sesión? Ahorita vamos a comentar, ¿no? ¿Qué me resonó? ¿Qué puedo hacer diferente a partir de hoy con mis hijos, no? Si por algo por ahí perdieron el link, se los vuelvo a compartir por acá y doy unos segunditos en lo que se empiezan a conectar porque veo que tengo aquí comentarios. Ay, muchas gracias, sí. Dice por acá. De los hábitos atómicos, creo que vale la pena decir que a veces queremos cambiar las cosas y queremos que sea perfecto. Exactamente. Muchas gracias, Pablo y Lorena, papás de Ana Paula de segundo B. Ejemplo, voy a leer 30 minutos todos los días. Sin embargo, el libro nos dice que hagamos todos los días al menos el mínimo. Esto sería al menos leer una hoja. Con esto tendríamos evidencia de que ahora somos lectores o deportistas o estudiosos. Muchas gracias, papás de Ana Paula de segundo B. Exactamente. Exactamente, es un libro que se me vino ahorita a la mente y nos habla mucho de todo lo que tiene que ver con el tema de los cambios, ¿no? Partiendo obviamente de la conciencia. Entonces, pues bueno, ahí está el link y por acá les voy a activar la pregunta para que me ayuden a contestarla, papá. Sale, eso es para que fueran ustedes ingresando. Denme un segundito. Listo. Ahora sí, tómense su tiempo, papás, no se preocupen, ¿no? No hay prisa, como les digo. Aquí no vamos a andar corriendo, ¿verdad? Esto es importante, porque, como les digo, yo puedo decir, de los errores se aprende, pero y asumir que aprendieron algo. No, no, yo también quiero saber qué aprendieron, qué les resonó, qué les hizo, qué les movió, y a partir de eso, qué cambios podemos hacer, ¿no? ¿Con qué me quedo en la sesión? ¿Qué me resonó? ¿Qué puedo hacer diferente a partir de hoy? Así que tómense su tiempo, papás. Estamos ahora sí que todavía en tiempo suficiente para poder compartir esto, porque esto también enriquece muchísimo el aprendizaje, las experiencias y todo aquello que nos va a sumar como esta gran comunidad que somos, ¿vale? Entonces, por aquí los voy recibiendo sus comentarios y los compartimos en un momentito más.
Ok. Ahorita los voy a leer, papás, ¿eh? Porque esto es importante. Bien, vamos teniendo comentarios, pero quiero un montón de comentarios, ¿sí? Bien, por acá voy leyendo. Y si quieren hacer más de alguna otra aportación, también aquí siéntanse con la confianza. Aquí no hay límite de eso, papás, pero es importante que también ustedes puedan compartir esto, ¿verdad? Que esto que a veces se queda en la mente, ¿no? En ideas, podemos plasmarlo, ¿no? Y compartirlo, porque somos una comunidad que al final aprendemos todos unos de otros. Debemos ayudar a nuestros hijos a reconocer y aceptar los errores como aprendizaje y evitar transmitir ese sentimiento de enojo. No debemos exigir de más. Ellos llevan su ritmo, sí, totalmente. Considerar al aplicar los 3 pasos, no importa si un día no lo logro por completo. La práctica y la tenacidad nos llevará a lograr la meta, que es minimizar el miedo a equivocarnos. Totalmente, porque eso también nos puede pasar a nosotros como papás, ¿no? Motivar a mis hijos a que ellos aún pueden lograr lo que quieren, no darse por vencidos. Exacto, exacto, totalmente, totalmente. De ahora en adelante usar el todavía. De verdad, papás, de verdad, se van a acordar de mí cuando empiecen a implementarlo y van a ver la respuesta que eso y la misma conciencia que eso va generando en los niños, ¿no? Hacer diferente con mis reacciones ante las circunstancias y hacer de los errores situaciones de oportunidad, exactamente, áreas de oportunidad. Empezar con el 1%, la calma y la mentalidad de crecimiento y el todavía, buenísimo. Importancia de agregar la palabra todavía en la frase no puedo. Lo que haré diferente a partir de hoy será asumir el error con naturalidad y no reaccionar de inmediato, sino contar hasta 10. Sí, no, no. Y a veces podemos llegar a contar hasta el 1000, el millón, ¿verdad? Puede ser. Tampoco nos limitemos al 10, ¿verdad? Porque a lo mejor en el 10 todavía no estamos listos, ¿verdad? Lo que a cada quien le funcione, papás, pero hacer algo diferente, ¿no? Me quedo con la reflexión de comprender que no todos, que todos nos podemos equivocar. La experiencia es ser propositivos con el error y aplicar los 3 pasos, ser más comprensivo y convertirlo en conciencia de aprendizaje. Totalmente, me voy para acá. Ser más paciente a partir de hoy, ser consciente que estamos todos en proceso de aprender de todo, ¿verdad? La palabra el todavía, en que cada etapa de crecimiento de los hijos deben cambiar los modos y las actividades dentro del núcleo familiar. Totalmente. Ojo, va a haber cuestiones, papás, que también pues van a perdurar, ¿no? Cuestiones como pues arreglar su cuarto, sus juguetes, ¿no? Sus pertenencias, o sea, eso va a perdurar, ¿verdad? Pero va a haber otras cosas que sí van a necesitar esas actualizaciones, ¿verdad? Se requiere. Todo tiene una fecha de caducidad también en cuanto a las estrategias, ¿no? Que reacciona a mi propia historia de amor y he transmitido ese miedo a equivocarme a mis hijos, pero que quiero romper ese paradigma e ir realizando cambios con todas las herramientas. Qué bonito, muchas gracias por compartir esto, ¿no? La conciencia de decir, ok, yo lo viví, no buscamos, ¿verdad? Culpables, eso pasó. A partir de eso, ¿qué puedo hacer diferente, ¿no? Los discursos también, ser más pacientes, ¿verdad? Me resonó, ay, espérame, se me fue esta por acá. Ay, ¿dónde me quedó? Se lo quería leer. Tener paciencia, reconocer los logros, ser paciente y empática. En vez de corregir como tal a partir del error, hacer un análisis juntos y reforzar positivamente las cosas buenas que hizo. El proceso, ¿verdad? Hablamos. Y lo que puede evitar a futuro. Y así también aprende uno mismo. Es un ejercicio que nunca termina. Totalmente, papá. Si yo les dijera que va a haber un momento de la vida en que ya no más errores, no me crean ni una sola palabra, porque eso sería
una mentira de mi parte, ¿no? Todo el tiempo, tengamos un año, tengamos 80, 90, 100, los años que sean, todos seguimos en este proceso. Aprendizaje, ya que puedo empezar a aplicar lo aprendido y ver las situaciones de una manera diferente. Claro, perfecto. ¿Dónde está este que estaba buscando? Había visto uno. Tomar pausa cuando hay errores, no actuar con impulso, seguir practicando el sí poder todavía. Perfecto, me encanta. Si en casa no hay resiliencia, los niños difícilmente podrán aprender de los errores. Hay que acompañar a nuestros hijos en cada uno de sus errores para que puedan crecer emocionalmente. Enseñarlos que de los errores se aprende y entendí que es parte de su desarrollo. No seguir con los linajes de nuestros padres en la educación de nuestros hijos. Aumentar su autoestima, totalmente. Y esto es muy fuerte también, papás. Esta parte confrontativa sobre aquello que estamos haciendo o que hemos hecho, verlo como un aprendizaje, ¿sí? Porque a veces los papás sentimos mucha culpa de equivocarnos, ¿no? En las decisiones que tomamos, en lo que les decimos a nuestros hijos, en cómo los corregimos o en cómo reaccionamos antes de responder en otras situaciones. Y es verlo con esto, con una compasión inmensa de decir, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero hoy estoy más consciente y lo voy a hacer lo mejor que puedo ahora con esta conciencia, ¿verdad? De poder realmente hacer una diferencia. Entonces, esto es súper, súper importante. Muchas gracias, papás, por compartirme esto, porque cuando nosotros compartimos algo muy nuestro, ¿verdad? Algo que nos mueve, que nos resuena, que es parte de nosotros, nos sentimos como apapachados, ¿verdad? Como, ay, no soy el único, no soy la única que está pasando por esta situación y empatizamos, ¿verdad? Y de eso se trata también, de estar en lugares seguros que nos ayuden a crecer. Y entonces, recomendaciones, papás. Tienen del lado izquierdo em, mis redes sociales. A quien guste seguir, a quien guste, ahora sí que, o que tenga esta curiosidad, ¿verdad? De ir conociendo un poco más sobre este tipo de procesos en nuestros hijos. Si bien mucho del contenido, gran parte del contenido se enfoca también en temas académicos o van dirigidos a docentes, pues también hay muchas, muchas cuestiones o información que nosotros podemos ir adaptando en casa, ¿no? Ahí voy a ir también añadiendo algunos tips, algunas reflexiones para padres de familia. Entonces, pues todos bienvenidos a crear comunidad, ¿verdad? Y viene del lado izquierdo un libro que a mí me encanta, yo siempre lo ando recomendando en todos los espacios y los webinars, especialmente con docentes. Pero ¿por qué se los comparto aquí? ¿Por qué se los pongo como una recomendación, papás? Bueno, el libro viene en inglés, pero desconozco si ya hay alguna versión que ya haya tenido esta traducción al español, pero lo comparto porque justo Ana Lorena Fábrega, que es la autora y que es espectacular, tiene un apartado de aprender del error, de cómo enseñar a los niños a aprender de los errores. Y está espectacular. Entonces, si alguien tuviera la inquietud de leerlo, de verdad, de mis recomendaciones top de libros. Yo soy lectora muy apasionada de todo esto. Pero justo que hoy estamos hablando del tema del error y de cómo verlo como aprendizaje, ahí hay un apartado en ese libro maravilloso donde ella lo aborda de una manera muy práctica, muy concreta y con una perspectiva muy, de una forma muy adecuada
para trabajarlo con los niños. Entonces, a mí siempre me gusta poder compartir algo con los papás, que se queden con algo, y pues bueno, ojalá y sea de su agrado, ¿verdad? Y pues bueno, todavía nos quedan aquí unos minutitos, papás. Me gustaría, ya sea por medio del chat, o si alguien tiene algún comentario que quisiera levantar su manita, me encantaría leerlo. Maestra Rosy, algo que también nos quisiera comentar. Ahora sí que estos espacios son abiertos y siempre nos ayudan muchísimo a crecer. Entonces, pues bueno, por aquí voy leyendo en lo que se animan o demás. Por aquí voy leyendo. Ay, tengo muchos comentarios. ¿Podrías, por favor, recomendar algún material para acompañar a los chicos que están a punto de ingresar a secundaria, por favor? Bueno, en este libro que les mencionaba, em, no viene, digamos, por sección, señora Tere, pero sí ayuda muchísimo para concientizar sobre cómo aprender de los errores, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Brenda Reynoso, me quedo con la sesión de que todos cometemos errores, efectivamente. Hay veces que uno comete errores de decirle a los hijos no puedes, pero la palabra que agregó después, el usted decirles todavía, aún hace totalmente la diferencia. Claro, ofrecemos posibilidad. ¿Eh? Juan Pablo de Santiago, me quedo con la frase el no puedo. Los papás Pablo y Lorena, digo, lo de Pablo y Lorena, los papás de Ana Paula, el todavía. Edith, la señora Edith, mi esposo y yo estamos trabajando en nosotros y comprendimos que transformándonos en nosotros implica directamente en los hijos, totalmente. Que en muchas ocasiones, cuando nos enojamos con ellos, en realidad no son con ellos, es con nosotros porque no logran nuestras expectativas y no los escuchamos, no valoramos sus decisiones. Es fuerte todo todo esto que platicamos, ¿verdad? Todo lo que resuena. Gracias. La señora mamá de Iker. Una sesión muy enriquecedora. Al final del día, como papá, se aprende día a día, totalmente. Considero que debo hacer mayores pausas y reconocer mis emociones y las de mi hijo, apoyarlo siempre. Persona no comete errores y bueno, todo esto que sabemos nosotros, ¿no? Mm, trabajar en la paciencia, ¿sí? En el aprendizaje que en el error. Hacer conciencia. Qué bueno que les ha gustado la plática, convertir el error en el aprendizaje, enseñarles que todos nos equivocamos. Aprendí a ya no ir tan deprisa, ir más despacio. La vida misma a veces, la misma dinámica, papás, la rutina nos va absorbiendo, pero respiremos, respiremos. El respirar de verdad nos hace la diferencia. Hay que acordarnos de respirar, porque a veces ni eso nos damos cuenta, ¿verdad? Gracias a ustedes, a todos los papás por aquí. A sus hermanas Espitia, gracias por la plática. Yo mi corazón para ser mejores y crear mejores personas para esta vida tan compleja que tenemos. Creo con él todavía con hacer pausas. ¿Algún libro que recomienda para que los niños aprendan a lidiar también con sus frustraciones? Pues ahora sí que eso me lo llevo de tarea porque debo de tener yo bibliografía, señora Lilian, para compartirles. Si me dan oportunidad, me comunico yo con la maestra Rosy el día lunes para compartirles más bibliografía enfocada en todo esto, ¿no? Entonces, si me dan oportunidad, porque hay varias opciones de bibliografía para que no se me vaya ninguna. Y si me dan oportunidad, con gusto se las hago llegar a la maestra Rosy y que se las comparta a ustedes, con todo gusto. Ah, con todo gusto, papás, hábitos atómicos. Marian Rojas Estapé también es espectacular. Su último libro también es buenísimo porque nos habla mucho de esta configuración de nuestro cerebro, de cómo el tema de la oxitocina, en fin, un sinfín de neurotransmisores que también van implicados en nuestros procesos, sobre todo emocionales. Gracias a los papás. ¿Cuánta diferencia existe entre decir todavía no puedes y decir no puedes? Claro, totalmente, ¿no? Qué maravilloso, ¿verdad? Que podamos tener herramientas tan profundas, tan significativas y que no nos van a implicar más que sumarle una palabrita a todo eso, ¿verdad?
Muchas gracias a todas las mamás, los papás. No sé si hay algún comentario, maestra Rosy, si anda por ahí, o si hay algo más que quieran añadir, también para, pues, ya dejarlos descansar, ¿verdad? Porque ha sido una jornada larga. Muy buenas noches, Mariana. Buenas noches a todos, papás. Pues antes que nada, una disculpa porque por ahí el inicio de la reunión, bueno, tuve problemas con el internet y por eso no estuve desde que iniciamos para poder presentar a Mariana y pues un gusto, que bueno que pues pudiste estar con nosotros, muy enriquecedora y de verdad yo creo que agradecerle a todos nuestros papás, a nuestras mamis que se estuvieron conectando, que fueron bastantes. Y como bien dicen los papis en sus comentarios, qué hermosa palabra que nos diste en esta noche, ese todavía, que de verdad puede marcar la diferencia, porque sí, lamentablemente, pues a lo mejor nuestras generaciones, cuando fuimos niños, crecimos con este concepto del error como algo negativo. Y sin embargo, pues ahora desde la parte también educativa, parte de secretaría, es algo que se nos está enfatizando mucho al magisterio. El error es una forma, es una herramienta, es un medio para aprender y para mejorar. Y por eso, pues también el que podamos estar en esta misma sintonía, pues colegio, escuela y también papás, que veamos todos el error, pues como una forma de ir mejorando, de ir aprendiendo, para que nuestros pequeños, pues obviamente también en la parte emocional, puedan estar ellos con esa tranquilidad, esa paz, porque pues efectivamente todos nos equivocamos y en la vida todo el tiempo nos vamos a estar equivocados. Y pues muchas gracias a todos. Por mi parte también una aclaración, si me permites, Marina, a los papis. Ahorita en cuanto termine nuestra reunión, les voy a compartir el muy fácil les podemos contestar. Y como ya saben, papis, ese es nuestro registro de asistencia para por ahí, pues, la calificación. Porque, bueno, Mariana, te comento que nuestros papis son muy aplicados, así como los niños se aplican en su calificación en el colegio, o en una parte, un porcentaje de formación cívica y ética, ellos apoyan a sus hijos mediante esta conexión, entonces ellos también ganan su puntito para sus pequeños en estas reuniones. Y pues agradecerles mucho, por mi parte es todo, papis. Ahorita en un momento más les agrego en el WhatsApp el link para que puedan registrar su asistencia. Y mil gracias, Mariana, excelente, de verdad, ojalá puedas compartirnos más temas con nosotros, porque de verdad, excelente, muchas gracias. No, pues que agradecen. Yo encantada de la vida. Se trata de sumar, ¿verdad? De sumar, de poder compartir, de, como les digo, de crear comunidades y que todo esto, papás, que nos llevamos el día de hoy, pues también lo podamos externar con familiares, con amigos, con otras personas para poder ir haciendo pues estos cambios, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo de que lo que uno hace son como cuando hacemos estos patitos en el agua, ¿verdad? Que lanzamos una piedra y que va teniendo ese impacto. Entonces, compartirlo, respirar un día a la vez y con esta tranquilidad y esta conciencia de que hoy ya hicieron algo diferente, papás. Yo encantada de la vida de poder colaborar. Me quedo con esa tarea, maestra Rosy. El lunes me comunico con usted para compartirle más bibliografía sobre las inquietudes que los papás estaban solicitando. Y pues ojalá y no sea la última vez que nos estemos saludando. Papás, muchas gracias por su asistencia. Los felicito. Les agradezco su participación.